Mi hermana le prohibió a mi novia estar en mi habitación porque pensaba que era una mala influencia para sus hijos. Entonces, a cambio, me aseguré de que sus hijos no fueran invitados a nuestras vacaciones. No fue por ira, fue simplemente karma en su máxima expresión. Pero antes de profundizar en los detalles de lo que pasó, permítanme llevarlos de vuelta al lugar donde empezó todo. Hace 4 años, el departamento de mi hermana sufrió un gran desastre de plomería. Una tubería de alcantarillado obstruida estalló, inundó su casa y la dejó inhabitable durante al menos una semana. El propietario les pidió que se mudaran temporalmente. Sin fondos de emergencia y sin espacio disponible en la casa de sus suegros en otra ciudad, mi hermana no tenía a quién acudir. Desperate, llamó a nuestros padres, pero estaban fuera de la ciudad y se habían llevado la llave de repuesto. Eso la dejó con una última opción. Yo estaba lejos de emocionarme. La familia de mi hermana es caótica. Sus 3 hijos, que en ese momento tenían 3, 5 y 7 años, eran ruidosos, desordenados y completamente mimados. Mi hermana y su marido tenían sus propios problemas matrimoniales, que ni siquiera intentaron mantener en privado. Pero a pesar de saber cuán pesadilla sería esto, no me atreví a decir que no. Si los hubiera rechazado, se habrían visto obligados a dormir en un refugio improvisado en un ático sin nada más que una tienda de campaña. No podía permitir que eso sucediera. Entonces, en contra de mi buen juicio, los dejé quedarse. Ese fue mi primer error. En el momento en que entraron, mi otrora tranquilo apartamento se convirtió en una zona de desastre. Sabía que sería difícil, pero no esperaba que lo fuera. Malo. En cuestión de minutos, asaltaron mi refrigerador, los niños gritaban por el control remoto del televisor y mis pisos estaban llenos de migas de bocadillos. Su energía era ilimitada y su disciplina inexistente. ¿El problema? Nunca habían vivido en ningún otro lugar que no fuera un pequeño apartamento de una habitación. Ni siquiera tenían su propia habitación. El apartamento tenía un pequeño espacio de almacenamiento que se había convertido en una zona para dormir con literas. Entonces, cuando vieron mi casa, un modesto departamento de 2 habitaciones con balcón, debió parecerles un hotel de lujo. ¿Y mi hermana? Entró, dejó sus maletas junto a la puerta, se arrojó en mi sofá y se perdió en su teléfono. Ella apenas me reconoció. Su marido, que parecía agotado por el camino, se sentó lo más lejos posible de ella, con el ceño ya fruncido. Los dejé solos por un momento, pensando que tal vez solo necesitaban relajarse. Ese fue mi segundo error. Cuando regresé, mi apartamento parecía como si un tornado lo hubiera arrasado. Los niños habían destrozado mi refrigerador como una manada de animales salvajes, dejando envoltorios de bocadillos por todas partes. Mi cuñado estaba sudando, tratando de controlarlos, pero estaba claro que nunca se había impuesto la disciplina en su casa. Después de un tiempo, incluso él se rindió y les dejó hacer lo que quisieran. ¿Y mi hermana? Ella actuó como si nada de eso estuviera sucediendo. Pasaron las horas mientras navegaba sin pensar en su teléfono, ignorando el caos que la rodeaba. Mientras tanto, me encontré limpiando los desechos de sus hijos como una niñera no remunerada. Luego, después de lo que pareció una eternidad, mi hermana finalmente levantó la vista, de lo que fuera tan importante en su teléfono, y notó algo. Ella había asumido que me rendiría. Mi dormitorio para ellos. Tenía una pequeña habitación libre que usaba como espacio de trabajo. Para que se sintieran cómodos, moví mi escritorio a mi propio dormitorio y coloqué colchones en la habitación libre para que durmieran. Eso era todo lo que podía ofrecer. No tenía una cama para invitados, pero al menos ellos tenían un espacio decente donde quedarse. Pero aparentemente, eso no fue suficientemente bueno para ella. Ella explotó. ¿Esperas, mis niños, dormir en un colchón en el suelo? Parpadeé, ¿sí? Ella se burló, cruzándose de brazos. Tienes una cama perfectamente buena. ¿Por qué no nos dejas dormir allí y tú puedes llevarte el colchón? No podía creer lo que estaba escuchando.
5 de ustedes ni siquiera adaptar en mi cama. Entonces lleva a tu cuñado al colchón, sugirió casualmente. Los niños y yo nos quedaremos en tu cama. Me reí con incredulidad. No es una posibilidad. Luego, en lo que solo puedo suponer que fue su último intento de hacerme sentir culpable, dijo, «Bien, entonces, toma el camino. Niños contigo a tu cama». Eso fue todo. Ese fue el momento en que se me acabó la paciencia. La miré fijamente a los ojos y le dije, «Escucha. El espacio extra con el colchón es todo lo que tengo. Tómalo o déjalo». Suspiré, frotándome las sienes. Puedes ir a pagar un hotel con todas las comodidades que quieras para no tener que discutir conmigo. Mi hermana se mordió la lengua, me lanzó una mirada furiosa y entró pisando fuerte en la habitación de invitados, cerrando la puerta detrás de ella. Realmente deseaba que mi novia hubiera estado en la ciudad esa semana. Al menos entonces podría haberme quedado en su casa y evitar este lío. Pero estaba estancado y esas noches se convirtieron en un nivel completamente nuevo de malestar. El matrimonio de mi hermana fue un desastre, por decirlo menos. Y ni siquiera intentaron ocultarlo, ni siquiera delante de sus hijos. Todas las noches, como un reloj, ella y su marido discutían ruidosamente y de manera desagradable. Peleaban por todo: dinero, responsabilidades e incluso acusaciones de trampa. Desearía no haber escuchado algunas de las cosas que decían, pero tenían bocas como megáfonos. Incluso mi vecino de arriba debió haber podido oírlos. Créeme, lo haces, no quiero escuchar a tu hermana gritarle a su marido, diciéndole que se vaya a dormir a la casa de su pequeña novia. Una noche, mientras intentaba relajarme con un libro, los escuché pelearse en la sala. «Tengo que dormir en el suelo por tu culpa», gritó mi hermana. «Si tuvieras suficientes ahorros, podríamos habernos quedado en un hotel». Su marido respondió, «No podíamos permitírnoslo porque gastas el dinero como si creciera en los árboles. ¿Quién crees que paga tus facturas de tarjetas de crédito todos los meses?». Ella se burló. «Por favor, apenas ganas lo suficiente para mantener las luces encendidas. Tal vez si trabajaras más duro, no estaríamos en este lío. Pero, como siempre, asumiste que alguien más nos rescataría». Y se fue en y en. Fui a la cocina a coger algo del frigorífico, esperando que mi presencia los hiciera callar. Number, en todo caso, los hizo más ruidosos, como si estuvieran actuando para una audiencia. Sus hijos se sentaron en silencio en un rincón, fingiendo ver televisión, pero era obvio que se sentían incómodos. Sus caritas estaban tensas y sus cuerpos rígidos. Estaban acostumbrados a esto. Eso lo empeoró aún más. Me sentí mal por ellos. Quería decirle a mi hermana y a su marido qué detener, para recordarles que sus hijos estaban mirando. Pero no era mi matrimonio el que debía arreglar. Por un breve momento, consideré comenzar a aplaudir lentamente. Tal vez eso señalaría el final de su actuación. En lugar de eso, simplemente suspiré y regresé a mi habitación. Fue solo por unos días. Podría soportarlo. Pero al tercer día cruzaron la línea. Esa tarde vino de visita mi novia. Ella acababa de regresar a la ciudad y nos trajo comida para llevar. Planeábamos pasar la tarde viendo una película juntos. Mi hermana y los niños habían salido a caminar, así que nos acomodamos en la sala, comiendo en el sofá mientras veíamos la televisión. Entonces mi hermana regresó. Por supuesto, los niños inmediatamente corrieron hacia allí, esperando conseguir algo de mi comida. No me importó, lo compartí con ellos. Mi hermana, por otro lado, ella apenas reconoció a mi novia. Incluso cuando los presenté y mi novia la saludó cortésmente, ella simplemente asintió fríamente y sonrió falsamente antes de irse furiosa a su habitación. Lo ignoramos y continuamos nuestra película. Los niños todavía estaban por ahí y los mayores querían mirar. Harry Potter, así que se lo ponemos. Mi novia empezó a charlar con ellos, a hacer bromas, a preguntarles sobre sus personajes favoritos. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, en realidad estaba disfrutando mí mismo. Honestamente, no pensé que los niños fueran en realidad monstruos.
Simplemente actuaron así porque mi hermana nunca les había puesto reglas. Pero entonces mi hermana salió de su habitación. Se detuvo en la puerta, mirándonos con pura asco. Algo fue muy equivocado. Ella se acercó y espetó. ¿Es esto realmente apropiado para los niños de aquí? Parpadeé, confundida. ¿De qué estás hablando? Bajó la voz hasta convertirla en un áspero susurro. Esto, sentarse tan cerca, estar tan mimoso, eso no es algo que los niños deberían ver. La miré, completamente atónita. Estábamos literalmente solo viendo una película. ¿Qué es exactamente inapropiado en eso? Yo pregunté. Ella se cruzó de brazos, con el rostro contraído por la irritación. Los niños saben que ella no es parte de nuestra familia. No es bueno para ellos ver a su tío tirando a una chica al azar. Mi novia y yo intercambiamos una mirada. ¿Por todas partes? Repetí. Estamos literalmente sentados aquí. Ella se burló. Si me preguntan, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué está sentada tan cerca de ti? ¿Por qué bebe de tu taza? Swing, ¿qué se supone que debo decir? Mi primer pensamiento fue, esta mujer está loca. Como el tipo de locura en la que probablemente necesites llamar a un exorcista. Respiré hondo, tratando de controlar mi temperamento. Diles la verdad. Ella es mi novia, y no es una chica cualquiera. Mi novia, sintiendo la hostilidad, se movió incómoda. Tal vez deberíamos mudarnos a otra habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de que ella fuera sobreprotectora. Esto fue personal. Y no iba a dejarlo pasar. Me crucé de brazos y le di una mirada fría. Entonces, usted y su esposo pueden gritarse delante de los niños. Todos los días. Pero no puedo sentarme en el sofá con mi novia porque eso podría dañarlas. ¿Esa es tu lógica? Mi hermana apretó la mandíbula y murmuró. Eso es completamente diferente. Estamos casados, usted no. Casi me reí de lo ridículo que era eso. No tenía sentido discutir con ella. Ya estaba exhausto, así que me fui furioso a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Pero no podía entenderlo. Ella y su esposo no tenían ningún problema en gritar, insultar y ser completamente tóxicos frente a sus hijos, pero tenían la nervio para sermonearme sobre moral. Solo porque me senté junto a mi novia en el sofá, estaba de un humor terrible. Más tarde esa noche, mi novia decidió quedarse a dormir. Estábamos cansados de lidiar con el drama, y pensé que podíamos ignorar a mi hermana y sus tonterías. Pero unas horas más tarde, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Era la voz de mi hermana. ¿Puedo entrar un segundo? Ni siquiera me molesté en responder. Me quedé mirando la puerta, ya irritada. Luego susurró. ¿No se va? Es tarde. Fruncí el ceño. ¿Por qué te importa? Ella resopló, cruzándose de brazos. Mis hijos preguntan por qué esa chica es dormir en la cama de su tío cuando no estás casado. Le respondí. Eso no es asunto tuyo ni de ellos. Ve a buscar un problema real por el que enfadarte. Fue entonces cuando ella lo perdió. Por amor de Dios, esto es mi negocio. Estamos tratando de criar a nuestros hijos con buena moral. Por favor, no los exponga a cosas que no están preparados para comprender. ¿Qué tipo de ejemplo estás dando? Se supone que esta es una casa con valores, pero se siente más como una motel barato. Tuve suficiente. Para que lo sepas, este es mi apartamento, así que acéptalo o vete. Ante eso, mi novia suspiró, se levantó y dijo, me voy a casa. Intenté detenerla, pero ella negó con la cabeza. Estoy cansado y frustrado con todo este drama. Exhalé bruscamente y dije, sí, yo también me voy. Agarré mis cosas, mi computadora portátil, teléfono y cualquier otra cosa importante, porque sabía que no debía dejarlas desprotegidas. Mientras salía, me volví hacia mi hermana y le dije, probablemente ni siquiera deberías mirar en mis cosas mientras estoy fuera. Puede que no sean apropiados para tus hijos, ¿verdad? ¿O tienes algún problema con eso también? Luego,
Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí para que no pudieran entrar y me fui. Pasé el resto de la semana en casa de mi novia, contando los días para que mi hermana y su familia finalmente izquierda. Me mantuve en contacto con mi cuñado, comprobando constantemente el estado de las reparaciones de su apartamento, porque estaba aterrorizado su estancia se prolongaría. Afortunadamente, confirmó que se irían según lo planeado. El día que debían irse, regresé a casa, y déjame decirte que verlos hacer las maletas fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Cuando finalmente salieron por esa puerta, hice un voto silencioso. Nunca más. Nunca más dejaría que mi hermana invadiera mi casa. Nunca más dejaría que me faltara el respeto a mí o a mi novia. Avancé rápido hasta esta semana. Era Acción de Gracias y mis padres nos invitaron a cenar a mi novia y a mí. Mi hermana y su familia también estaban allí, y como siempre, estaban completamente se hizo cargo el espacio con su ruido y caos. Fue agotador, pero traté de ignorarlo y simplemente disfrutar de la cena. En un momento, mi novia y yo mencionamos casualmente nuestras próximas vacaciones. Estábamos de viaje a Canadá con sus sobrinas adolescentes, que tenían 13 y 15 años. Apenas habíamos terminado de hablar cuando los ojos de mi hermana se iluminaron. Eso suena increíble. Deberías llevarte a mis hijos también. Casi me ahogo con mi bebida. Negué con la cabeza de inmediato. No es una posibilidad. Pero ella no lo dejaría pasar. Ella siguió suplicando, insistiendo en que sería una excelente oportunidad para sus hijos. Cuando repetí con firmeza, no, eso no está sucediendo. Ella pareció genuinamente ofendida. ¿Por qué no? Ella exigió. Ya te llevas 2 niños. ¿Qué son unos cuantos más? Mi novia, siempre tranquila y serena, explicó cortésmente. Ya hicimos planes con mis sobrinas. Este no es un viaje grupal para un grupo de niños. Es algo especial para ellos. Pero mi hermana ha rechazado aceptar esa respuesta. Eso es tan injusto. Mis hijos lo harían amar. Un viaje al extranjero. Ni siquiera han salido del país. Entonces, se volvió hacia su marido y le disparó. Amargo miró y se burló. Porque su padre es pobre y no puede llevarnos a ningún lugar agradable. La habitación quedó en silencio. Mi cuñado se levantó en silencio y salió. Claramente hecho con sus tonterías. Y honestamente, yo también. Apreté la mandíbula y, sin siquiera pensarlo, espeté. Tal vez si trabajaras y ganaras tu propio dinero en lugar de discutir y culpar constantemente a tu marido, tú podrías llevarte a tus hijos de vacaciones tú mismo. Su rostro se puso rojo brillante. Tal vez esta era la primera vez que alguien realmente la llamó sobre su comportamiento tóxico hacia su marido. ¿Cómo atrevimiento tú? Ella respondió bruscamente. Tienes no derecho a comentar sobre mi vida personal. Si lo eres entonces preocupado por mis hijos, entonces déjalos venir contigo. Y por supuesto, empezó a llorar, alegando que yo me estaba burlando de su matrimonio y menospreciándolos solo porque tenían menos dinero. En este punto, yo estaba. Así que superado que realmente me reí. Hice no. Espero esa respuesta, pero fue tan perfectamente. Ridículo que no pude evitarlo. Mi novia sonrió, claramente entretenida por la ironía. Mi hermana la miró furiosa. «Eres increíble. Ustedes dos están arruinando el Día de Acción de Gracias de mis hijos solo para demostrar un punto». Luego, con un gesto dramático, se fue furiosa, todavía sollozando. Honestamente, no le importó. Después de que ella se fue, mis padres, mi novia y yo nos reímos mucho de la situación. Mi hermana tenía siempre sido dramático, y este era solo otro de sus episodios. Actualizar. Honestamente pensé que el drama había terminado cuando mi hermana se alejó furiosa de la mesa. Supuse que eso era lo último. Pero por supuesto, eso habría sido demasiado fácil. El día que se suponía que íbamos a irnos de vacaciones, alguien llamó a mi puerta. La abrí y allí estaba ella, parada allí con sus hijos, completamente empacada y lista para partir. Pude no creer lo que estaba viendo. Su hijo mayor,
que ahora tenía 11 años, parecía un poco inseguro, pero aún esperanzado. «Hola, tío», dijo. «¿Estamos listos para partir?» Parpadeé. «¿Ir dónde?» Mi hermana le lanzó una mirada furiosa y él rápidamente miró hacia abajo y murmuró: «No importa». Luego se volvió hacia mí y susurró: «Soy no yendo. Solo los niños». Apreté los puños, manteniendo la voz firme. «Ninguno de ustedes irá. Entonces tómalos y vete». Ella se cruzó de brazos y resopló. «¿Tú desear arruinar las vacaciones de mis hijos? Ellos son tan emocionados sobre este viaje a Canadá, ¿y simplemente quieres quitárselo?». Le respondí: «¿Quién les dijo que se emocionaran? Porque es seguro que no era yo». Ella se burló. «Pero has estado hablando de este viaje toda la semana. Tú no puedo decepcionarlos ahora». Sus hijos me miraron con ojos grandes y esperanzados. Pero yo estaba no cayendo en ello. Me quedé allí, completamente indiferente. Mi novia salió del dormitorio confundida por lo que estaba pasando. Vio a los niños sentados en el sofá, con las mochilas puestas, listos para partir. Ella frunció el ceño y preguntó: «¿Qué está pasando?». Suspiré. Al parecer, mi hermana les dijo a sus hijos que vendrían con nosotros, sin preguntar. Mi novia, a diferencia de mí, no se enojó. En cambio, se volvió tranquilamente hacia mi hermana y le dijo: «Tenías no hay derecho para decirles a tus hijos que iban con nosotros. Eso es manipulador e injusto». La mandíbula de mi hermana se apretó, pero antes de que pudiera responder, sacó su teléfono y llamó a mi mamá, y luego se la puso vocero. «Mamá, ¿puedes creer este?». Ella lloró. «Se niegan a llevarse a mis hijos después, prometedor. Hazles un viaje». Hubo una larga pausa. Entonces mi mamá suspiró, claramente agotada. «Tú no puedo oblígalos, cariño. Si dijeron que no, debes respeto eso. Es no justo para sus hijos y es no justo para ellos». Sonreí. Incluso mamá estaba cansada de sus payasadas, pero mi hermana no se daba por vencida. Su hijo está aquí haciendo cosas pecaminosas. Entonces, en él por lo menos, hacer que se lleve a mis hijos. Tal vez que anulará parte de sus pecados. En ese momento, mi mamá fue oficialmente hecho. «Soy no teniendo esta conversación», dijo. Entonces ella colgado. Me quedé allí, con los brazos cruzados, esperando el próximo movimiento de mi hermana. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, sucedió algo inesperado. Su hijo mayor, que había permanecido en silencio durante todo de esto, finalmente espetó. «Simplemente ir, mamá», gritó. «Si no quiere llevarnos, ¿por qué lo obligas?». Y ni siquiera quería ir. Sus hermanos menores empezaron a quejarse de querer ir a Canadá, pero él los ignoró. Agarró su mochila y salió furioso de mi apartamento. Mi hermana miró como si quisiera estrangularlo, pero ella no tuvo otra opción. Con un suspiro de derrota, agarró a sus otros hijos y se fue. Y finalmente cierra la puerta y deja escapar un profundo suspiro. Se acabó. Actualizar. Horas más tarde, mientras conducía hacia el aeropuerto, recibí una llamada inesperada. Fue mi cuñado. No éramos exactamente cercanos, pero siempre lo habíamos sido. Cordial, así que contesté vacilantemente. Para mi sorpresa, en realidad se disculpó por lo que pasó. Eso me desconcertó. Le dije que estaba bien, le dije. Después de todo, fue culpa de mi hermana, no el tuyo. A diferencia de ella, yo no lo hizo culparlo por ganar menos dinero. Fue entonces cuando me dijo algo que me hizo la sangre hierve. Al parecer, mi hermana le había dicho por teléfono que yo había acordado para llevar a los niños. Ella dijo que tú, prometido ellos el viaje, admitió. Entonces, cuando dijiste que no, ella pensó que estaba siendo mezquino, pero ahora sé que estaba mintiendo. Apreté la mandíbula. De curso ella mintió. Suspiró. Supongo que lo que estoy tratando de decir es: gracias por defender tu posición. Alguien tenía que hacerlo. Tengo intentó, pero, bueno, ya has visto cómo va eso.
Eso me afectó más de lo que esperaba. Actualizar sonó derrotado, como un hombre desgastado por años de lidiar con las travesuras de mi hermana. Y por primera vez, de hecho, me sentí mal para él. Unos días después de regresar de vacaciones, visité a mis padres. Fue entonces cuando descubrí que mi hermana había sido mintiendo a todos. Ella les dijo que tenía prometido llevar a sus hijos de viaje, solo para echarse atrás en el último minuto. La única parte que ella no lo hizo. ¿Estar desordenado? Que ella se había quedado en casa mientras yo estaba en Canadá. Pero en casa, mientras yo disfrutaba de mi viaje, mi hermana había estado ocupada hilando una diferente narrativo. Ahora que finalmente me había puesto al día con todo, podía abordar algunos de los comentarios y preguntas que la gente tenía en mis publicaciones anteriores. Una de las mayores especulaciones fue si mi cuñado había sido infiel, y si eso fue la razón por la que mi hermana se comportó como lo hizo. Déjame ser claro. Mi hermana tiene siempre sido así. No este extremo, pero ella nunca ha sido una razonable persona. Con el tiempo, todo empeoró. Quizás mi cuñado alcanzó su punto de ruptura. Después de años de ser culpado de todo. De cualquier manera, cuando regresé de mi viaje, él ya estaba hecho. Incluso después de todo, mi hermana todavía ha buscado sus hijos a tener unas vacaciones. Desde que Canadá fue, ya no es una opción. Ella decidió que la siguiente mejor opción. Me quedaría en la casa de vacaciones de mis padres. ¿El problema? Nuestros padres lo hacen no ir allí a menudo porque es lejos y la gasolina es cara. Y en casa, el dinero siempre escasea, por lo que el combustible no es algo que derroche en. Pero según mi hermana, después de lo que le hice, sus palabras, no las mías, el menos. Lo que mis padres pudieron hacer fue dejarla quedarse allí unos días. Entonces llamó a mi papá, exigiendo saber dónde llave de repuesto era. Mi papá simplemente le dijo, no hay llave. Hasta donde yo sé, esa era la verdad. Pero honestamente, incluso si había estado mintiendo, no lo culparía un poco. Con de ninguna manera. Para entrar a la casa, mi hermana tenía otra idea brillante. Ella le pedía a mi papá dinero para la gasolina. Sí. Ella había conducido todo el camino a la casa de vacaciones con apenas hay gasolina, asumiendo que ella simplemente descubriría cómo regresar más tarde. Ella probablemente pensé que podría simplemente llamar a mi cuñado o idear un plan de último momento una vez que entrara. Pero en lugar de eso, ella terminó mendicidad de él, por dinero para la gasolina porque ya es de noche, y los niños estaban con ella. Mi cuñado, que probablemente era hecho con sus tonterías, no hay elección sino enviarle el dinero. Si ella hubiera estado sola, él probablemente habría ignorado sus llamadas. Pero él no va a dejar a sus hijos varados. No lo sé exactamente lo que pasó después de eso. Pero puedo adivinar. Ellos probablemente se metió en otro más argumento. Y esta vez, algo finalmente espetó dentro de mi cuñado. Porque apenas 2 días después de que regresamos, él solicitó el divorcio. Esto definitivamente será mi última actualización. Originalmente planeé publicar una vez, y de alguna manera, terminé haciendo 2 seguimientos. Tal vez responda con algunos comentarios, pero eso es todo para mí. Y para aquellos que se lo preguntan, sí, el divorcio es definitivo. Tienen custodia compartida. Solo el tiempo dirá si mi hermana cambia alguna vez, pero honestamente, soy no conteniendo la respiración.